Ya está. Muy bien. Buenos días, yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, residente de cuarto año de la especialidad de Radiología e Imagen. Hoy vamos a ver la clase de subtipos moleculares y genéticos del cáncer de mama. Para esta clase, mi maestra asesor fue la doctora Yasmina Ceret Ramírez Galván. En el contenido de esta clase vamos a tener que hablar de los subtipos moleculares. A grandes rasgos hay que tener en cuenta que hay dos tipos grandes de subtipos moleculares, los luminales y los no luminales. Un momentito nada más. De los luminales están el luminal A y luminal B, y de los no luminales están aquellos que se llaman con sobreexpresión de HER2 y los triple negativos o basal-like. Después vamos a hablar de las patologías con genes, con mutaciones de los genes, y de estos hay genes de alto riesgo y de moderado riesgo. El de riesgo alto vamos a tener como el BRCA1 y 2, el P53 que provoca el síndrome de Li-Fraumeni, PTEN que es el síndrome de Cowden, CDH1 que es el cáncer gástrico hereditario difuso, el STK11 que es el Peutz-Jeghers, y de los genes de riesgo moderado tendremos que hablar del ATM, PAL2, CHEK2 y el síndrome de Lynch. Por último hablaremos un poco del consejo genético. Para empezar, tenemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres, después del cáncer de piel, que no es melanoma. Se estima que uno de cada 8 a 12 mujeres van a desarrollar cáncer de mama en toda su vida. Los antecedentes familiares son uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de mama, y la clasificación molecular de este muestra diferencias significativas en incidencia, factores de riesgo, pronóstico y sensibilidad al tratamiento. Por eso hay que saber distinguir entre cada uno de ellos. Para empezar vamos a tener este diagrama, el cual vemos la clasificación histológica del cáncer de mama. Normalmente se divide en dos generales, que es el carcinoma in situ y carcinoma invasor. El in situ se puede subdividir a su vez en ductal y lobular. El ductal, a su vez, podemos tener diferentes subtipos como el comedo, cribiforme, micropapilar, papilar y sólido. El lobular normalmente no tiene tanta variación histológica. El carcinoma invasor, ese tiene varios subtipos que son el tubular, lobular ductal, lobular invasor, ductal infiltrante, que es el más común, como sabemos, pero también hay mucinoso y medular. El ductal infiltrante se subdivide a su vez dependiendo de su diferenciación celular, en bien, moderadamente y pobremente diferenciado. Pero esta clasificación histológica se ha visto que no es suficiente para ver el pronóstico y la respuesta al tratamiento de este tipo de cáncer de mama. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar a la clasificación molecular. Y de esta clasificación molecular tenemos los 4 que están en medio, son los más importantes o son los más hablados. Está el basal-like de un 15-20%, que normalmente este es el triple negativo con los marcadores moleculares negativos, que ahorita hablaremos más a fondo. También está el de sobreexpresión del receptor HER2. Y los luminales, que es luminal A y luminal B, un 40% luminal A y un 20% luminal B. También está otro subtipo molecular que es el claudín bajo, en un 12-14% de los cánceres de mama. Y estos presentan normalmente receptores estrógeno negativo, tienen los marcadores de claudín 3, 4 y 7 son bajos. No hay que conocer nada más que estos marcadores son genes involucrados en las uniones estrechas y adhesiones celulares, y tienen una alta expresión en los marcadores linfocíticos y marcadores celulares. También tenemos otro subtipo que es el normal mama-like, que este tiene un gen del tejido adiposo. Los 4 en medio son los que vamos a hablar más a fondo al respecto. Y les traigo esta tabla para diferenciar en cada uno. Esto es de lo más importante que quiero que pongan atención en la clase. Tenemos entonces que se dividen en luminales y no luminales. Los luminales, que son el luminal A y luminal B, y los no luminales, que están el de sobreexpresión de HER2, y el basal, que normalmente la mayoría son triples negativos, es su fenotipo. Entonces, para empezar, el luminal A, los luminales se definen porque tienen los receptores a estrógenos positivos. Ese es su marcador clave. El luminal A normalmente tiene el receptor progesterona también alto. Estos receptores de estrógeno y progesterona son los receptores hormonales, pero a su vez son estrógenos y progesterona. Cuando lo mandamos a patología, normalmente nos mandan un reporte diciendo qué tanto porcentaje está positivo, 60, 70%.
Más del 70% le decimos que es positivo o está presente. En los nominales A, el HER2 es negativo, o sea, no está presente. Y el marcador o el gen Ki67, este gen es normalmente un marcador para decir proliferación celular. En el luminal A está bajo. Lo que lo distingue el luminal B, en el luminal B el Ki67 es alto, o sea, tiene una alta proliferación celular. Del luminal B, a su vez, está subdividido en si tiene HER2 negativo o HER2 positivo. Para ser luminal, recuerden que debe tener receptores estrógenos positivos. El luminal B puede tener bajo el receptor de progesterona, normalmente se toma un corte de 20% para abajo. El HER2 tiene que estar negativo y el Ki67 es alto, eso es lo que lo define como un luminal B. El luminal B con HER2 positivo, pues por lo mismo, tiene el sobreexpresado el HER2. El Ki67 en este caso no es tan importante para diferenciar. Y luego, el que tiene sobreexpresión de HER2, por lo mismo, tiene aumentado o amplificado el HER2 y los receptores hormonales, estrógeno y progesterona, están ausentes. Ya el Ki67 no tiene mucho que ver en este caso. Y el basal o el triple negativo, como su nombre lo dice, va a tener los tres marcadores negativos: receptor estrógeno, progesterona y HER2 negativo. ¿Qué tienen que ver estos marcadores? Lo importante es su respuesta al tratamiento. Los que tengan receptores estrógenos positivos normalmente responden a la terapia hormonal, dígase el anastrozol. Entonces, esto se utiliza para el tratamiento de estos subtipos moleculares. El luminal A y el luminal B también se puede dar quimioterapia como los taxanos, los base de platino. Y en el luminal B que tenga HER2 positivo, si lo tiene amplificado, pues va a responder a una terapia anti-HER2. Esa terapia, ahorita vamos a hablar mejor al respecto, se utiliza también en el que es sobreexpresión de HER2. Si está expresado, va a responder a ese tratamiento anti-HER2. Entonces, el triple negativo, que no tiene ni receptores estrógenos, ni tiene receptor HER2, no van a funcionar ni la terapia hormonal ni el anti-HER2. Normalmente responden más o menos a los citotóxicos, a la quimioterapia citotóxica. Y por lo mismo tienen peor pronóstico que los demás subtipos luminales. De ahí su importancia. Mucho del marcador HER2. Entonces, vamos a ver qué es este marcador. Este es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, sus siglas en inglés, HER2. Es también el CD340 y viene dado por el gen ERB2 o el oncogen eritroblástico B. Este está sobreexpresado o amplificado en el 15 a 25% de todos los cánceres de mama. Entonces, si lo tiene sobreexpresado, van a responder a la terapia anti-HER2. Cuando digo que está amplificado, normalmente hay células, la mayoría de las células tienen expresado ese receptor, es normal. Una célula normal, como ven en este diagrama, sí tiene algunos receptores HER2, pero cuando está sobreexpresado o amplificado significa que en su núcleo tiene mucho ese gen y en su membrana citoplasmática tiene muchos receptores HER2. Ahí es cuando esta célula cancerígena va a responder al tratamiento anti-HER2. ¿Cuál es esa terapia anti-HER2? Tenemos que hay de diferentes tipos de medicamentos dependiendo de su mecanismo de acción. Si es un anticuerpo monoclonal, está el conocido como trastuzumab o pertuzumab. Trastuzumab en su presentación del mercado es el Herceptin. Y los que su mecanismo de acción sea inhibidores de la tirosinquinasa es el apatinib o el naratinib. Entre muchos otros, pero de los más importantes son estos. No nada más en el cáncer de mama se ve sobreexpresado este receptor, también en otros cánceres como el cáncer de ovario, estómago, adenocarcinoma de pulmón y de útero se puede ver sobreexpresado este marcador. Hablando del cáncer de mama que tenga sobreexpresión con el HER2, vamos a tener algunas características radiológicas que vamos a identificar en los estudios de imagen. Por ejemplo, cuando en una mamografía vemos la presencia de microcalcificaciones, vamos a pensar que es más común que tenga sobreexpresión de HER2. Las calcificaciones pueden ser ramificadas o lineales finas. Normalmente se ven en mamas extremadamente densas y cuando vemos en la mamografía ultrasonido hallazgos altamente sospechosos de malignidad, también se puede ver sobreexpresado este HER2. O en masas con bordes irregulares, formas irregulares en ultrasonido,
y que en la resonancia magnética tengan un lavado, o sea, un washout, o una cinética rápida inicial a la administración de contraste. Cuando vemos en un ultrasonido que tenga un margen circunscrito, o sea, bien definido, esto va en contra de que tenga una sobreexpresión de HER2. Eso también es importante de considerar. Tenemos que aquí una mamografía de una mujer de 35 años con sobreexpresión del marcador HER2, donde se pueden observar algunas masas, una masa irregular con unas calcificaciones que están segmentarias, pleomórficas y ramificadas, algunas ramificadas lineales. Las calcificaciones obviamente se ven muy poco en este proyector, pero aquí un zoom para que lo puedan distinguir un poco mejor. Y en ultrasonido vamos a ver que tenemos una masa irregular, como vemos aquí, mal definida, como normalmente se ve en la sobreexpresión de HER2, y tiene algunos cambios a su alrededor ductales que se pudieron ver en la mamografía. Ok. Hablando ahora del tipo luminal, tenemos que este es el que se encuentra mayor en los cánceres de mama. Está en el 60 hasta 70% de los cánceres de mama. Entonces son receptores hormonales positivos, receptores estrógenos, receptores a progesterona. Es el que tiene el mejor pronóstico de todos los, mejor pronóstico que los que no tienen receptores hormonales positivos. El 90 hasta 95% son los subtipos luminales, son receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Solamente se acuerdan del luminal B, que también puede tener HER2 positivo. Ese es el 5 al 10% de los casos, la minoría. Los luminales B, comparados con los luminales A, muestran mayor expresión de los genes de proliferación. De hecho, es lo que lo define como luminal B, que tenga el marcador KI67. Pero este tiene peor sobrevida libre de enfermedad a los 5 a 10 años. Luego tenemos los tumores que, cuando son RH positivos, receptores hormonales positivos, son de bajo grado normalmente. Y los estudios de imagen tienen márgenes pobremente circunscritos y sombra acústica posterior. Aquí hace una ironía porque esos hallazgos uno pensaría que son datos de más malignidad, pero lo contrario en este caso. Y vean cómo los receptores hormonales negativos son de alto grado, pero los hallazgos por imagen son como benignos, márgenes circunscritos y un reforzamiento acústico posterior. Entonces ahí está como que cambiada el hallazgo por imagen. Esta es una paciente de 45 años con un cáncer de mama. Se observó en la mamografía, se muestra una masa espiculada. Con calcificaciones se ve muy poco, vamos a hacer un poco de zoom. Discretamente se ven en esta parte, un poquito afuera también de ella. Y en el ultrasonido se ve esa masa irregular que tiene los ejes antiparalelos a la piel, también algunos bordes, márgenes espiculados y la sombra acústica posterior. Entonces, esta sombra acústica posterior y los márgenes pobremente circunscritos hacen un grado histológico bajo. En la biopsia se reveló que era un carcinoma ductal infiltrante y de los marcadores moleculares tenía el receptor estrógenos positivo en un 85%. Les digo que así les van a decir los porcentajes. El de progesterona estaba positivo en un 90% y el HER2 estaba negativo. Eso lo convierte en un tipo luminal. Luego tenemos a los triples negativos. Estos normalmente son los basal-like, pero más del 86% tienden a ser marcadores triple negativo. Tienden a ser, este es muy característico porque tienden a ser masas relativamente circunscritos sin calcificaciones, algo que normalmente esperaríamos ver en algo benigno, pero esto recuerden que son los que tienen peor pronóstico. Normalmente cuando tiene ausencia de calcificaciones y menor asociación con carcinoma ductal in situ, sugiere una progresión rápida a una transformación más maligna, por eso peor pronóstico. En el ultrasonido vemos las masas con márgenes circunscritos y reforzamiento acústico posterior. En este caso, pasa lo contrario, son hallazgos relativamente benignos, pero con marcador triple negativo que lo hace peor pronóstico. En una elastografía van a tener mayor dureza, eso sí es algo que va a favor de algo maligno. Y en la resonancia magnética, algo muy característico que quiero que se les quede muy grabado, es que las masas van a presentar realce en anillo periférico. Y eso es un dato muy, muy fidedigno de que es un triple negativo. Y aparte, tienen una hiperintensidad, son hiperintensos en T2, algo que normalmente esperaríamos encontrar en algo benigno.
excepto en algunos cánceres medulares, digo, cánceres mucinosos que también pueden tener hiperintensidad, pero la mayoría de los hallazgos que son hiperintensos en T2 son benignos. Y cuando tienen la resonancia magnética, un edema tumoral, peritumoral, que ahorita hablaremos un poco más de ellos, se ve más en estos casos de triple negativo, o cuando vemos una masa irregular con necrosis intratumoral. Aquí tenemos un caso, una paciente de 59 años, donde se observó en la mamografía una masa irregular con un margen indistinto, sin calcificaciones, lo que describimos anteriormente. En el ultrasonido mostramos esa masa irregular con margen ahora sí circunscrito y reforzamiento acústico posterior. Entonces uno pensaría que es algo benigno, pero en la resonancia magnética con contraste, vean cómo tiene ese reforzamiento en anillo y también un poco de realce heterogéneo en su interior, pero ese reforzamiento en anillo es muy característico de los triples negativos. Y en el T2 observamos que también está hiperintenso. Se hizo la biopsia y reveló que era un carcinoma ductal infiltrante de alto grado histológico, y en la inmunohistoquímica se reportó los receptores estrógeno, progesterona y HER2. ¿Qué piensan? Negativos. Entonces, esto es a favor de un peor pronóstico. Perdón. Se ha descrito las hiperintensidades relacionadas con estos subtipos. Se describe el edema peritomoral, que es muy característico de estos subtipos, pero también se describieron el edema prepectoral y el edema subcutáneo. El edema peritumoral es de los más importantes. Se piensa que tiene que ver con el aumento de la permeabilidad vascular peritumoral. Se ve normalmente en los tumores mayores de a 2 centímetros de tamaño, como esta paciente de 72 años con una masa al momento de la resonancia contrastada. Vemos un realce heterogéneo, una masa irregular, y en el T2 vean cómo tiene algunas porciones más hiperintensas que la propia lesión, que eso lo marca como un edema peritumoral, muy característico de estos triple negativos también. Y el corte histopatológico, como vemos aquí, esa masa irregular. Reveló que era un carcinoma ductal infiltrante. Eso es básicamente lo que ya describí, nada más lo dejo aquí como una tablita para recordarlos, para que lo tengan más fácil. Si le quieren tomar foto, se los va a pasar por la presentación, pero es básicamente lo que ya describimos. Entonces, por falta de tiempo, vamos a continuar. Hablando de la radiómica, quise tocar el tema, pero no concierne hablar a profundidad, nada más para que conozcan que es algo que se está utilizando y va a tener un auge más importante en el futuro. Recordemos que la radiómica es el análisis de las imágenes después de haber sido adquiridas. Se utiliza un programa donde vamos a señalar dónde está el tumor. Se le llama segmentación. Hay segmentaciones automáticas que lo hace el propio programa, que hasta ahorita no es tan confiable, por lo tanto se usa la aplicación semiautomática, que el programa te da algo predeterminado, pero ya tú terminas de definir bien la lesión. Y definiendo la lesión, la máquina o el programa te va a decir algunas características que solamente podría saber una computadora. Algo muy fino como los márgenes, que tan angulosos están, o la curtosis, o características que se le llama textura, radiómicas, que solamente se puede cuantificar una computadora. Te va a dar unos valores entre muchas características o texturas. Se ha descubierto que hay algunas características que pueden diferenciar entre subtipos moleculares. Eso es lo que tienen que saber. Y ha habido estudios como realizado por Daniela Laforgia, que utilizó mamografías contrastadas para poder diferenciar entre los subtipos moleculares. Se descubrió que puede diferenciar algunas de esas características, diferencia entre el HER2 positivo y HER2 negativo con una seguridad del 91%. Puede diferenciar también entre receptores estrógenos positivos y negativos en un 83% de seguridad, o que tengan los marcadores de proliferación que dijimos que era el KI67 en un 84%. Otro estudio realizado por Doris Leitner y colaboradores utilizaron imágenes de resonancia magnética. En esta se identificó que pudo identificar los triple negativo de otros tipos de cánceres en un 80%, o en una área bajo la curva de 80.80, y los triples negativos de los luminales A, diferenciarlos en una 0.76 de área bajo la curva. Entonces, esto se va a ir viendo
en mayor medida en el futuro para poder diferenciar los subtipos moleculares y poder establecer correctamente el tratamiento sin tener que hacer biopsias con puro estudio de imagen. Eso fue respecto a los subtipos moleculares. Ahora vamos a hablar de los subtipos genéticos. Para empezar, vamos a hablar de la mutación de BRCA. El BRCA sabemos que es el gen del breast cancer, por sus siglas en inglés. Es el 6% de todos los cánceres de mama están causados por estas mutaciones, tanto en BRCA1 como BRCA2. Están en los cromosomas 17 y 13 respectivamente. Y estos BRCA expresan proteínas para la reparación del ADN y regulación transcripcional. Como son los reparadores del ADN, normalmente cuando hay una mutación en este gen, ya no va a poder repararse correctamente. Lo que debería pasar es que ocurra una apoptosis, pero hay pocos casos en los que no ocurre la apoptosis y esa célula empieza a proliferar y por lo tanto conlleva a cánceres. Está presente la mutación en 1 de cada 400 a 800 mujeres y cada hijo que tengan el portador va a tener 50% de probabilidad de heredar una mutación. Este es un caso de una paciente de 51 años afroamericana, la cual tuvo un edema asimétrico y eritema de la mama derecha. De un mes de evolución. Se le hizo un ultrasonido donde se pudo observar esta imagen hipoecoica con márgenes microlobulados y al momento de realizar la biopsia se identificó un carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado. A esa paciente, por esos hallazgos, se mandó a genética, donde podemos observar con la flecha que esa es la paciente, con lo que tenga negro arriba, la mitad de arriba negro es que tuvieron cáncer de mama. Se descubrió que una de las hermanas también fue diagnosticada con cáncer de mama, al igual que su mamá. Su mamá también tuvo cáncer de ovario, es uno de los cánceres también muy relacionados a las mutaciones de BRCA. El papá tuvo cáncer de próstata, al igual que el abuelo materno. El abuelo materno tuvo también cáncer de próstata en amarillo, cáncer de colon en rojo, también asociado a las mutaciones de BRCA. Y la abuela materna también tuvo cáncer de mama. La familia del esposo, pues, los que tienen mutación de BRCA tienen un riesgo de por vida de 50 a 85% de desarrollar cáncer de mama. Cuando tienen 70 años y tienen la mutación de BRCA1, es un 55-75% de los casos. Cuando son BRCA2, es 45, un poco menos. La edad promedio de diagnóstico es de 40 años, entonces son muy jóvenes. Por lo mismo, la sensibilidad a la mamografía, esto es algo muy importante. Vean cómo la sensibilidad cuando tienen la mutación, haciéndoles mamografías, solo detecta el 30% de los cánceres de mama. De hecho, ¿por qué ocurre esto? Porque normalmente son pacientes jóvenes y las pacientes jóvenes normalmente tienen mamas más densas, difíciles de caracterizar las lesiones. Cuando una población general tiene la sensibilidad de 83%, pues las que tienen mutaciones de BRCA son 30%, es muy bajo. De hecho, las pacientes de 30 años tienen un 3% de probabilidad, con mutación, tienen 3% de probabilidad de tener cáncer de mama, siendo que esas mismas pacientes de 30 años tienen solo 0.07% de desarrollar cáncer de mama, la población general. Aquí vemos un ejemplo de una paciente de 34 años que se presentó con una masa palpable en la mama derecha. En la mamografía medio oblicuolateral se observa que tiene una masa espiculada en la mama derecha. Haciendo ultrasonidos se observó que tiene esa misma lesión con márgenes también un poco espiculados. Y alrededor de esa lesión se vio otra más pequeña, que normalmente no se vio en la mamografía, y se le realizó las biopsias a estas dos lesiones. Esta grande se encontró carcinoma ductal infiltrante y la pequeña ductal in situ. Hablando específicamente de la mutación BRCA1, se sabe que esos son cánceres de mama de mayor grado, son negativos a receptores hormonales y de mayor tamaño. De los subtipos histológicos la mayoría son carcinomas ductales infiltrantes, hasta más de 80%. También hay carcinomas lobulares del 2 al 8%, y 19% en el BRCA1 son carcinomas medulares. Algunos van a simular lesiones benignas, como si fueran fibroadenomas o quistes. Estos presentan márgenes lisos o apariencia ovalada. Y también esos hallazgos se pueden ver en los carcinomas medulares. Tener cuidado entonces. Y los otros cánceres que se relacionan a los que tienen mutación de BRCA1, hay
es el cáncer de ovario, es lo más común, es lo que predomina en el BRCA1, pero también hay cánceres de peritoneo, trompas uterinas, páncreas, próstata y en especial el cáncer de colon, hasta 5 veces más que la población en general. Vean, este es un caso de una mujer de 44 años que se le hizo una mamografía craneocaudal y medio oblicuo lateral, donde se pudieron observar una masa ovalada de gran tamaño, parcialmente circunscrita, y en el medio oblicuo lateral se vio una adenopatía asociada. En el ultrasonido se observó también esa masa hipoecoica con un poco de reforzamiento acústico posterior, y se le hizo con una biopsia de aguja gruesa el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante con características medulares. Este es un caso de nuestro centro, una paciente de 32 años que ya tenía un antecedente de cáncer de mama a los 24 años, que se le hizo mastectomía, quimioterapia, radioterapia y reconstrucción de esa mama derecha, y actualmente tuvo un nódulo en la mama del otro lado, del lado izquierdo. Se le hizo mamografías craneocaudal, medio oblicuo lateral, donde se observó en los intercuadrantes internos un aumento de la densidad a este nivel. Esta fue una mamografía del 2021. Se le hizo en ese mismo momento un ultrasonido donde se observó esta masa también irregular con algunos ángulos, con márgenes angulados. Es hipoecoica, vean cómo es el eje antiparalelo a la piel, con sombra acústica posterior. En el Doppler color se vio que tenía flujo central y periférico, y en la elastografía vean cómo tiene un patrón duro, pero dominantemente. El nódulo medía 19 por 14 milímetros. Aparte se le hizo una resonancia magnética ese mismo día y se vio en la secuencia T2 que tiene esta lesión hipointensa en T2 que al momento de realizar administración de contrastes realza, y en la técnica de difusión tiene restricción. En el ADC nos da valores de 0.76. Por lo mismo se le hizo una biopsia, la cual reportó carcinoma mamario de tipo no especial de grado nuclear 3. Por los mismos hallazgos y que tuvo 2 cáncer bilateral de mama, se le hizo un consejo genético, análisis genético, y se encontró la mutación de BRCA1. Por eso la importancia. Hablando de los cánceres asociados, este es un paciente, el carcinoma ovario es de los más comunes. Esta es una paciente de 56 años que tenía la mutación de BRCA1 y tenía una masa palpable en el abdomen. Se le hizo la resonancia magnética encontrando una masa irregular, mixta, con componentes quísticos y sólidos, que al momento de administración de contraste se ve que tiene realce heterogéneo, y se hizo una biopsia demostrando que era un carcinoma seroso carcinoma de ovario seroso de alto grado, con la mutación de BRCA1. Aparte, tienen asociación con los adenocarcinoma de colon. Esta paciente de 50 años presentó sangrado rectal. Se le hizo una tomografía contrastada de abdomen, donde se ve un engrosamiento muy marcado del recto, con reforzamiento a la administración de contraste. Se le hizo un PET con FDG, donde se ve la hipercaptación a ese nivel. Y aparte, en la mama izquierda se observó una masa, también con reforzamiento a la administración de contraste, y en el PET se observó también hipercaptación del radio trazador. Se le hizo biopsia a las 2 lesiones, se confirmó el carcinoma ductal, carcinoma invasor de mama sincrónico al adenocarcinoma de colon. Muy bien, entonces recuerden que carcinoma de colon y adenocarcinoma de colon y de ovario son de BRCA1 predominantemente. Hablando del BRCA2, la mutación, los pacientes tienen riesgo de cáncer de mama, y estos son similares en apariencia y patología a los que tiene la población en general. El tipo histológico más común son ductales in situ. Son receptores estrógenos positivos normalmente, y en pacientes masculinos tienen hasta un 6.8% de desarrollar cáncer de mama. Los pacientes masculinos con BRCA1 tienen solo 1.2%. Los otros cánceres que se relacionan a esta mutación es el cáncer de ovario, peritoneo, trompas uterinas, páncreas, próstata, importante en los pacientes masculinos, y también colon, pero colon no tan predominante como el de BRCA1. Este es un paciente masculino de 55 años que ya se conocía con el antecedente de la mutación BRCA2.
se le palpó una masa en la mama izquierda realizándose una mamografía. En esta medio oblicuo lateral observamos que tiene un nódulo con márgenes parcialmente circunscritos de unos 2.5 centímetros con aumento de flujo de la exploración con Doppler y por lo mismo se le hizo biopsia resultando en un carcinoma ductal infiltrante. Aquí después se hizo la extirpación quirúrgica mostrando aquí el espécimen. En la mama derecha, o sea, la contralateral, se observaron también que tenía algunas calcificaciones. Voy a hacer un zoom aquí para que puedan ver un poco mejor. Y esta misma se le hizo una biopsia estereotáxica que reveló un carcinoma ductal in situ. Entonces, la mutación de BRCA2 contribuyó a que tuviera esos dos cánceres bilateral de mama. En esos pacientes de BRCA2 mutado, tenemos que la adenocarcinoma de próstata es muy común. Tenemos que este paciente masculino de 47 años presentó un antígeno prostático específico de 6 nanogramos por mililitro. Se realizó una resonancia magnética de 3 teslas con contraste dinámico y postprocesado con color, donde se observó una masa con reforzamiento en la zona periférica del lado derecho. En la difusión se vio restricción, el ADS se ve hipointenso y en la secuencia de T2 se ve que también tiene hipointensidad en esa zona. Se tomó la biopsia y se confirmó un adenocarcinoma de próstata, Gleason 7, 4+3, y por lo mismo se mandó a una valoración genética donde se encontró la mutación de BRCA2, que lo convierte en un peor pronóstico al tratamiento. Las recomendaciones en general de las mutaciones con BRCA se les sugiere hacer una mamografía o resonancia magnética anual de los 25 a los 29 años, una mamografía con resonancia magnética anual de los 30 a los 75 años. Por su relación con el carcinoma de colon, se les pide colonoscopías cada 3 a 5 años, desde los 40 hasta los 50 años, cuando son mutación de BRCA1. Recuerden que hace 5 veces más probabilidad de tener cáncer de colon. La profilaxis se recomienda una salpingofarectomía bilateral que reduce en 50% el riesgo de cáncer de mama, si no es que también se recomienda la mastectomía reductora, y para el carcinoma de ovario se puede dar anticonceptivos orales. El tratamiento en estos pacientes normalmente responde muy bien a quimioterapia a base de platinos o a los inhibidores de polimerasa, que son los PARP-I. Esta paciente de 46 años se le hizo una mamografía craneocaudal donde se observaron 2 nuevos grupos de calcificaciones heterogéneas gruesas, aquí marcados. Se le hizo una resonancia magnética contrastada donde se muestra real senomasa en al menos dos porciones. En el cuadrante superior externo en la mama izquierda, realizándose biopsia estereotática, se confirmó el carcinoma ductal in situ de alto grado. Por lo mismo se fue enviado a consejo genético, que es la paciente con el carcinoma de mama. Su mamá también tuvo carcinoma de mama, al igual que 2 tías maternas. Una de ellas también tuvo cáncer de ovario, de ovario, de recto y de mama recurrente. Y un tío paterno, al igual que el abuelo paterno, tuvieron cáncer de tiroides. Su abuela materna tuvo cáncer gastrointestinal, al igual que una de sus primas, y un primo también tuvo cáncer de mama. Perdón, un primo tuvo cáncer de gastrointestinal y una prima cáncer de mama, resultando en la mutación de BRCA2. Dejando de lado los BRCA, vamos a hablar ahora de la mutación de TP53, que va asociado al síndrome de Li-Fraumeni. Se sospecha en pacientes que tienen sarcomas de tejidos blandos, cáncer de mama, por supuesto, adrenales y de cerebro. Pero cuando son pacientes adultos mayores, normalmente pueden presentar también cáncer de pulmón, próstata y colorectal. El riesgo de cáncer de mama para esos pacientes a los 60 años es de 85%, la edad promedio del diagnóstico es 34 años, muy jóvenes. Los subtipos histológicos son carcinomas ductales infiltrantes o in situ, y de los marcadores moleculares, normalmente el 63% tienen amplificación del HER2, el 84% a los estrógenos y el 72% a los receptores de progesterona. Se recomienda la profilaxis con una mastectomía bilateral para reducir el riesgo. Se lo pueden hacer a partir de los 20 años, o si no quieren la mastectomía, pues podemos hacer resonancias desde los 20 a los 29 años anuales, y después resonancias con mamografía de los 30 a los 75 años. En esos pacientes es muy importante no utilizar radioterapia, puesto que hay muchas complicaciones al utilizarlo, o si es necesario, tener precaución extrema.
Esta es una paciente de 26 años con una masa palpable en la mama derecha. En la mamografía se observó una masa ovalada con bordes oscurecidos, que en la ultrasonido se observó esa misma masa hipoicoica con reforzamiento acústico posterior. Se le hizo biopsia resultando en un tumor filoides maligno de alto grado. Y en la otra mama, la mama izquierda, se observó también algunas calcificaciones que al momento de hacer biopsia se observó un carcinoma ductal in situ. A esta paciente se le hizo análisis genético y resultó en una mutación del P53. Ahora, hablando de la mutación del gen PTEN, que nos lleva al síndrome de Cowden, estos normalmente presentan amartomas mucocutáneos de la piel, del cerebro, mama, tiroides y tracto gastrointestinal. El gen de PTEN está en el cromosoma 10q23, es un supresor tumoral. Los criterios mayores según la NCCN para diagnosticar el síndrome de Cowden es que tenga los amartomas en cualquiera de esas localizaciones, que tenga enfermedad de Lermit-Duclos, que normalmente es pacientes que tienen gangliositomas cerebrales displásicos, que tengan cánceres relacionados a esta mutación, que son los de mama, folicular o papilar tiroides o endometrial, y que tengan macrocefalia, también es un criterio mayor. Los criterios menores son lesiones subcutáneas como lipomas y fibromas, retraso mental, enfermedad fibroquística de la mama o tumores genitourinarios. Es un pacientito de 12 años, el cual tenía el diagnóstico de síndrome de Cowden. Tuvo un aumento de volumen en la pierna izquierda, se le hizo una resonancia magnética contrastada, sagital, y esta es una sin contraste, donde se observó una masa con reforzamiento heterogéneo que se encontraba en el compartimento posterior de los músculos. Se tomó una biopsia y resultó en un amartoma fibrolipomatoso del nervio tibial posterior. Aparte tenía una malformación muscular en la otra pantorrilla y se le hizo el análisis genético demostrando la mutación de PTEN. Continuando con la mutación de CDH1, que nos da el cáncer gástrico hereditario difuso, está el gen en el cromosoma 16q22, que resulta en la pérdida de la expresión de la proteína E-caderina. Eso es muy característico porque los que tengan esta mutación y no expresen bien la proteína E-caderina van a tener el tipo histológico de cáncer lobular de la mama. En el estómago, obviamente van a presentar cáncer, pero se va a manifestar como una linitis plástica. Hablando del cáncer de mama, la edad promedio es a los 38 años. El riesgo a los 80 años en los hombres es el 70% y en las mujeres 56%. Como esta paciente de 42 años que tuvo en la mama izquierda una inversión del pezón, se le hizo una resonancia magnética encontrando esta masa subareolar, el cual resultó con un engrosamiento de la piel, resultó en un carcinoma lobular de la mama. Y se le hizo aparte un TAC en el abdomen, encontrando en el estómago un engrosamiento difuso. Tomando una muestra se confirmó un carcinoma gástrico difuso con algunas linfadenopatías asociadas que no se ven aquí. Se le hizo un consejo genético, haciendo el cuadro genealógico, se ve la paciente con el cáncer de mama. Uno de sus hermanos tuvo cáncer gástrico también, al igual que su papá y su abuelo paterno. La abuela materna también tuvo cáncer de mama. Y se confirmó que tuvo la mutación del CDH1. Hablando de esta mutación también, el cáncer gástrico hereditario difuso se puede hacer el diagnóstico clínico si el paciente presenta el cáncer gástrico difuso antes de los 40 años, sin importar que tenga algún familiar afectado o no. Si es que tiene el cáncer gástrico difuso, también se puede hacer el diagnóstico a cualquier edad si tiene un familiar afectado con cáncer gástrico difuso o si tiene también el antecedente familiar, tanto de cáncer gástrico difuso como cáncer de mama lobular, aparte que tenga uno o más familiares diagnosticados antes de los 50 años con alguna de estas cánceres. Si queda inconcluso, se puede hacer la prueba molecular para ver la mutación del CDH1. Como este paciente que se le hizo una endoscopía, encontrando a nivel del fondo gástrico esta lesión, confirmando un carcinoma gástrico avanzado. Se le hizo una colonoscopía aparte, donde se mostró esta masa, esta lesión, que también resultó en un adenocarcinoma de colon ascendente. Aparte, se le hizo una tomografía contrastada del abdomen, encontrando algunas linfadenopatías en el curvatura menor del estómago y
en el peritoneo también se encontró alguna diseminación peritoneal a este nivel. La mutación resultó también en la mutación de CDH1. Hablando del cáncer de mama lobular, lo más común en este tipo de mutaciones, el riesgo de por vida es del 42 a 60% de los casos, mientras que el cáncer lobular de mama es solamente el 10% de todos los cánceres de mama, pero es muy presente en este tipo de mutación. Se asocia a la pérdida de la expresión de la proteína E-caderina, como les mencioné. Y esta patológicamente tiene características similares al carcinoma gástrico hereditario difuso, puesto que se ven como células tumorales dispersas en anillo de sello, características con un fondo de tejido estromal, así se describe patológicamente. Se recomienda el tamizaje anual con mamografía y resonancia desde los 30 años, y para el cáncer de gástrico se recomienda la gastrectomía total desde los 18 años hasta los 40. Esta es una paciente de 70 años que tuvo masas palpables en ambas mamas. Del lado izquierdo se ven dos lesiones que son márgenes irregulares con especulaciones y algunas finas calcificaciones que se distinguen muy poco en esta proyección. Del lado derecho, al igual, se ve otra lesión. Se tomó biopsia con Trucut, guiado por ultrasonido, donde confirmó el carcinoma lobular. Siguiendo con la mutación STK11, que es el síndrome de Peutz-Jeghers, esta es la enfermedad, el STK11 se ve en el cromosoma 19p13. Se puede hacer el diagnóstico en el caso de que no tenga algún familiar afectado, si tiene 3 o más pólipos característicos del síndrome de Peutz-Jeghers, que estos son los amartomatosos, o que tenga cualquier número de pólipos más pigmentación mucocutánea, que normalmente se ve en los labios. Si es que tiene algún familiar afectado, se puede hacer el diagnóstico con cualquier cantidad de pólipos confirmados histológicamente, pero que también tenga la pigmentación mucocutánea. Ok. Es un caso de una niña de 5 años que tuvo dolor abdominal y vómito biliar. Se le realizó una tomografía contrastada, que aparte de tener intussuscepción, que no se muestra aquí, se observaron estos pólipos a nivel del estómago que fueron biopsiados como amartomatosos. Normalmente no se encuentran en el estómago, se encuentran la mayoría en el yeyuno, pero en este caso fueron en el estómago. Y aparte, la paciente tenía las características máculas hiperpigmentadas periorales. El riesgo de otros cánceres en el síndrome de Peutz-Jeghers están también los gastrointestinales, cáncer de páncreas, de mama, como ya dijimos, uterino, ovárico y cérvix. En el cáncer de mama, respecto al cáncer de mama, estos pacientes tienen hasta un 50% de probabilidad de tenerlo a los 70 años, la edad promedio es a los 37, y el cáncer ductal infiltrante es la variante más común. El tamizaje se hace con resonancia magnética de los 25 a los 29 años y a partir de los 30 con mamografía y resonancia magnética. Por falta de tiempo vamos a pasarnos esta representación árbol genealógico. Luego tenemos la mutación de ATM, que a partir de ahorita son los riesgos moderados, puesto que los anteriores tenían mucha probabilidad de tener cáncer de mama. Estos, aparte de tener riesgo de cáncer de mama, también tiene riesgo de cáncer de páncreas y de próstata. El riesgo de cáncer de mama es de por vida del 20%, lo que hace un riesgo moderado, no tanto como los anteriores, que pueden tener hasta un 80% de probabilidad. El tamizaje se hace con mamografía desde los 40 años y se considera la realización de resonancia magnética anual. Estos tienen un probable aumento de la susceptibilidad a la radioterapia, no tanto como el que dijimos del P53, que ese sí está bien definido y hay que tener mucha precaución. Aparte, hay una evidencia insuficiente para recomendar la mastectomía profiláctica en estos casos. Aquí una paciente de 45 años se realizó una mamografía craneocaudal donde se encontró un engrosamiento de la piel con algunas calcificaciones agrupadas en la región subareolar. Aquí podemos distinguirlas un poco. Y en el árbol genealógico se vio que la mamá también tuvo cáncer de mama, al igual que cáncer de cérvix. El papá tuvo cáncer gastrointestinal, al igual que el abuelo paterno. El tío paterno tuvo cáncer de tiroides. 2 tías maternas tuvieron cáncer de cérvix y el abuelo paterno tuvo otro tipo de cáncer no especificado. Se le hizo el asesoramiento genético encontrando la mutación de ATM. La mutación de CHEK2, también lleva riesgo elevado de cáncer de mama, además del colorectal, estómago, próstata, riñones, tiroides y algunos sarcomas. El riesgo de cáncer de mama lleva de por vida es hasta un 25%, por eso es un riesgo moderado.
Normalmente son receptores estrógeno positivo y el tamizaje se hace con mamografía desde los 40 y considerar el uso de resonancia magnética anual, al igual que el de ATM. Esta paciente de 47 años se encontró engrosamiento de la piel, se realizó la mamografía evidenciando tal engrosamiento y encontrándose un aumento de la densidad subareolar, que se realizó un ultrasonido encontrando 3 masas separadas, una de ellas la que vemos aquí de hasta 3.5 centímetros, márgenes irregulares con sombra acústica posterior. La biopsia confirmó carcinomas ductales in situ e infiltrantes. Se hizo la prueba genética encontrando la mutación de CHEK2. La mutación de PALB2 está asociado también al EBRCA2. Tiene un riesgo elevado para los cánceres colorectales, estómago, próstata, riñón, tiroides y sarcomas, al igual que el de cáncer de mama. Cuando tiene una mutación simple, el riesgo a los 70 años es 33% cuando no hay una historia familiar de un familiar afectado, o 58% si es que tiene un familiar afectado. Cuando hay una mutación bialélica de los cromosomas, se expresa como una anemia de Fanconi, algo característico. El tamizaje se hace con mamografía a partir de los 30 años y se considera también la resonancia magnética anual. Una paciente de 56 años se le hizo mamografía con medio oblicuo lateral, donde se observaron algunas calcificaciones segmentarias en el cuadrante central y cuadrante superior externo. Se distinguen aquí muy poco debido a la calidad de imagen, una disculpa. En la resonancia magnética se encontró un realce no masa de predominio en el cuadrante inferior externo. En la biopsia se confirmó un carcinoma ductal in situ de grado intermedio. Y al estar afectado a varios familiares, se hizo un análisis genético resultando en la mutación de PALB2. Por último, el síndrome de Lynch, tenemos que este es el gen o la patología para el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Los genes afectados son el MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2. Otros cánceres que están relacionados a este síndrome es aparte del colorectal, es el estómago, endometrio, ovario, renal, hepatobiliar y obviamente el de cáncer de mama, que te da un riesgo promedio de por vida de hasta un 25%. La edad promedio del diagnóstico es a los 53 años y se hace un tamizaje, por lo mismo que es el cáncer de colon lo más común, una colonoscopía desde los 20 a 25 años, cada 2 a 5 años o cada 2 a 5 años antes del primer diagnóstico de alguno de los familiares. Esta es una paciente de 59 años, ya se conocía que tenía síndrome de Lynch. Se encontró una masa palpable de la mama derecha. Realizándose la mamografía craneocaudal, se observó esta masa espiculada en la posición de las 6 en punto. Realizándose un ultrasonido, se encontró esa masa hipoecoica irregular con reforzamiento acústico posterior de 2.6 centímetros. Y al momento de hacer una resonancia magnética, se identificó un realce a la administración de contraste que tiene un realce en anillo de sello. Por lo tanto, si le hacemos un marcador, ¿qué creen que va a tener esos marcadores? ¿Recuerdan? Cuando teníamos un reforzamiento en anillo de sello era muy característico de... ¿Los qué? Triple negativo. Muy bien. Entonces, este paciente se le hizo el análisis inmunohistoquímico confirmando el triple negativo, recordando que es algo de peor pronóstico. Y por último, esta paciente de 30 años se palpó y tuvo dolor e hinchazón de las mamas. Realizándose una mamografía, se encontró esta masa de gran tamaño, tanto quística y sólida. Al momento de realizar el ultrasonido, vean que tiene algunas porciones quísticas con reforzamiento acústico posterior. En la resonancia magnética con contraste, observen que tiene también reforzamiento en el anillo de sello, pero se ve hipointenso en el centro. Se hizo una aspiración obteniendo sangrado líquido sanguinolento y en el análisis patológico se confirmó un carcinoma ductal infiltrante mal diferenciado y por lo mismo el anillo de sello se encontró con triple negativo. Y el paciente se le mandó consejo genético encontrando... Gracias. Encontrando la mutación para el síndrome de Lynch. Este es un cuadro que también les puse nada más para que, resumiendo todo lo que acabamos de decir, es muy extenso, nada más para que lo tengan ahí, si quieren verlo más fácil, y con las mutaciones de todos los genes que dijimos, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo.
y tanto el riesgo de cáncer de mama, otras malignidades, características y guías de tamizaje de la NCCN. El consejo genético, ya para terminar, este caso, se tienen que mandar los pacientes cuando tienen estas características. Si encontramos una paciente con diagnóstico de cáncer de mama antes de los 50 años, se debe mandar al consejo genético. Si es que también tiene historia de cáncer de ovario, si tiene cáncer de mama con marcadores triple negativos antes de los 60 años, también se debe llevar al consejo genético. O si tiene múltiples familiares cercanos con cánceres relacionados. Ya dijimos que como los de BRCA, están también el de ovario, el de colon, el endometrio, próstata y páncreas. Se debe mandar a consejo genético a sus pacientes. Como conclusión, el radiólogo debe conocer la clasificación molecular de los cánceres de mama, ya que muestra diferencias significativas en incidencia, factores de riesgo, pronóstico y sensibilidad al tratamiento, de ahí su importancia. Muchas de estas variantes moleculares y mutaciones genéticas están relacionadas con algún patrón de imagen característico, como ya describimos, y patológicos específicos, los cuales deberán ser conocidos por el radiólogo. Aunque las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 son los más comunes asociados a riesgo de cáncer de mama, también existen otros genes que tienen un riesgo alto y moderado para este mismo. Por eso hay que conocerlos. Esta fue la bibliografía que utilicé para la clase, entre otras. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estuvo muy completa la clase, Mario. Muchas gracias. Gracias a todos.